Hola iglesia, ¿cómo están? Hoy me gustaría responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos levantamos de un fracaso? ¿Cómo nos levantamos de un fracaso? Y me gustaría responder esta pregunta con un texto que está en el libro de Juan, capítulo 21, verso del 1 al 6. Dice así: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodan el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón a Pedro. Dile a la persona que está a tu lado: me voy a pescar. Me voy a pescar. Nos vamos contigo. Dile a la persona que está a tu lado. Respóndele: me voy contigo. Me voy contigo. Contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Voy a volver a leer la pregunta. ¿Tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Amén. No importa cuán preparados estemos, no importa cuán inteligentes seamos, no importa cuántos recursos tengamos, ni siquiera importa a qué iglesia vayamos. Todos, y digo todos, vamos a pasar por un valle llamado fracaso. Todos hemos pasado por ese valle. Todos lo estamos transitando el día de hoy. O va a llegar el día en que vas a pasar por ese lugar, por ese valle llamado fracaso. El valle del fracaso es un lugar donde las cosas no suceden como planeamos, no suceden como pensamos, no suceden como esperamos. Y la realidad es que en la vida imprevistos suceden. ¿Cuántos saben que imprevistos suceden? Accidentes suceden. Adversidades suceden. Dificultades suceden. Y las cosas finalmente, por todo lo nombrado, no suceden como esperábamos. Y terminamos transitando por un valle llamado fracaso. Ahora, no todos experimentamos fracaso en el misma área, pero todos experimentamos fracaso en alguna área. No todos experimentamos fracaso al mismo tiempo, pero todos experimentamos fracaso en algún momento. Tarde o temprano vamos a transitar ese valle. Tarde o temprano vamos a pasar por un momento, por una situación, por una circunstancia de fracaso en nuestra vida. Sin embargo, hay una gran diferencia, y me gustaría que anotes esto. Hay una gran diferencia entre tener fracaso y que el fracaso te tenga a ti. Lo voy a volver a decir. Hay una gran diferencia entre tener un fracaso y que el fracaso te tenga
a ti. Hay una gran diferencia entre fracasar y ser un fracasado. Hay una gran diferencia. Hay personas que fracasan y hay otras que el fracaso los termina volviendo personas fracasadas. La historia de Pedro, por lo tanto, lo que nos enseña no es a no fracasar, porque es imposible no fracasar en la vida. La historia de Pedro lo que nos enseña es cómo me levanto después de un fracaso. ¿Cómo me levanto después de una caída? ¿Cómo me levanto después de haberle fallado a Dios? Esta historia, ustedes recordarán, sucede luego que Pedro le falló a Jesús y lo negó 3 veces. Y lo primero que tienes que hacer para levantarte de un fracaso es tener la perspectiva correcta. El fracaso es un lugar de paso, no un lugar de permanencia. El fracaso es un lugar de paso, no un lugar de residencia. El fracaso es un camino, no es un destino. Voy a volver a decirlo. El fracaso es un camino, no es un destino. Si lo ves como un destino, te vas a quedar ahí. Si el fracaso es un destino, cuando llegues, cuando te toque, cuando pases por ahí, te vas a quedar ahí. Es tu destino. Pero cuando el fracaso es un camino, cuando pases por ahí, vas a seguir pasando. Vas a seguir andando. Vas a seguir caminando. No te vas a quedar estacionado en ese lugar. El éxito y el fracaso están en la misma avenida, solo que el éxito está una cuadra más allá. El éxito está una cuadra más allá. Solo tienes que seguir avanzando. Solo tienes que seguir andando. Solo tienes que seguir caminando. Muchas personas viven una vida derrotada porque nunca logran levantarse de un fracaso. Viven derrota en sus sentimientos porque nunca logran superar un fracaso sentimental. Viven en derrota en sus finanzas porque nunca logran superar una quiebra. Viven en derrota en su ministerio porque nunca logran superar que un discípulo se vaya. Todos pasamos por el valle del fracaso. Pero hay una gran diferencia entre tener un fracaso y que el fracaso te tenga a ti. Y todo empieza por cambiar mi perspectiva. El fracaso es solo un camino, no es mi destino. Es un lugar de paso, no un lugar de residencia. Voy a pasar por este lugar, voy a aprender de este lugar y voy a cambiar lo que necesite de cambiar, pero de aquí salgo de pie en el nombre de Jesús. Amén. Ahora mira lo que dice Juan 21 y te quiero enseñar algunas verdades acerca del fracaso. Juan 21:1 dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Así empieza el relato, así empieza Juan 21. Pero si tú lees Juan 20, te das cuenta que esta no era la primera vez que Jesús se encontraba con sus discípulos. Jesús en Juan 20 se apareció, se encontró, conversó con sus discípulos en más de una oportunidad. Todo esto después de que Jesús ya había resucitado. ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso la Biblia dice en Juan 21, se les apareció de nuevo.
¿Qué es lo que no te está diciendo entonces el texto? Que ya se les había aparecido. Es más, una versión dice, más tarde se les apareció de nuevo. ¿Qué nos dice eso? Que más temprano ya se les había aparecido. Así que esta no era la primera vez de que los discípulos tenían esta interacción con Jesús. No era la primera vez que Jesús se encontraba con ellos, se revelaba a ellos. Sin embargo, los discípulos y especialmente Pedro, todos digan Pedro, especialmente Pedro se sentía que había fracasado en su llamado, había fracasado en su ministerio, había fracasado como discípulo. ¿Por qué? Porque había negado a Jesús en 3 oportunidades, tal y como Jesús se lo había advertido. Es más, le dijeron el examen y no pudo pasarlo. Le dieron las preguntas y no pudo responderlas. Por lo tanto, la razón por la que Pedro, y esto es bien importante, la razón por la que Pedro se levantó del fracaso, ¿cuántos se quieren levantar del fracaso? La razón por la que Pedro se levantó del fracaso no es porque Pedro era bueno, sino porque Jesús era bueno. Me explico. Ya Jesús se le había aparecido a Pedro. Ya Jesús se había revelado a Pedro. Ya Jesús había tenido conversaciones con Pedro, pero Pedro todavía se seguía sintiendo fracasado. No lo había podido superar, no había pasado la página, seguía viviendo de el fracaso de ayer, seguía viviendo de esa negación de aquella noche. No lo había podido superar, pero Jesús seguía insistiendo. Lo encontró una vez, lo encontró otra vez, lo encontró otra vez y no paró hasta que Pedro se levantara del fracaso. Y Jesús no va a parar hasta que tú te levantes de ese fracaso. Te va a ir a buscar una vez y otra vez. No fue porque Pedro fue muy insistente, fue porque Jesús fue muy insistente. No fue porque Pedro fue muy perseverante, fue porque Jesús fue muy perseverante. No fue porque Pedro fue muy bueno, fue porque Jesús fue muy bueno. Si tú te tratas de levantar del fracaso en tus fuerzas, no lo vas a hacer. Necesitas depender de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Porque algunas veces vas a querer levantarte y vas a resbalar. Vas a tratar de levantarte y vas a volver a caer. Pero tienes que entender, Dios está determinado en levantarte, en bendecirte, en prosperarte en el nombre de Jesús. Sigue confiando en su gracia. Su misericordia es nueva cada mañana. Así que apelemos a la gracia de Dios. Recibamos la bondad de Dios. Él nos sigue buscando. Me encanta porque el más interesado en restaurar a Pedro, en levantar a Pedro, no era Pedro. No, Pedro ya había tirado la toalla. El más interesado era Jesús. Y el más interesado en verte nuevamente de pie es Jesús. Es Jesús. Él no ha tirado la toalla por ti. Él sigue creyendo en ti. Él sigue confiando en ti. Él sigue teniendo planes de bien y no de mal para ti. Él sigue teniendo un llamado con tu vida. Él sigue teniendo un ministerio con tu vida. Yo creo que tú le puedes dar un aplauso a Dios. ¿Sabes? Llegué a esta conclusión. Solo personas perfectas no fracasan. Solo personas perfectas no fracasan. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Ninguno. Entonces, ¿qué significa?
que todos vamos a fracasar. Pero Dios es perfecto. Ah, no me escucharon. Dios es perfecto. Por lo tanto, Él no va a fracasar en su determinación por levantarte, restaurarte y bendecirte. Amén. Verso 3. Lo leímos. Pedro dice, me voy a pescar. Me voy a pescar. Dijo Simón Pedro, nos vamos contigo. Contestaron los discípulos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. No pescaron nada. Ahora, es interesante, porque es el mismo lugar donde Jesús encontró a Pedro. Lo encontró pescando. Y muchas veces cuando fracasamos, el enemigo nos empieza a hablar. Es más, te voy a decir algo. El fracaso tiene una voz. Y no solamente te va a apuntar hacia tu pasado, sino también le va a querer hablar a tu futuro. Te va a decir, vuelve atrás. Vuelve al pasado. Vuelve a hacer las cosas del pasado. No hay nada mejor para ti. Eres un fracasado. Él nunca te va a decir fracasaste. Él te va a decir, eres un fracasado. Vuelve atrás. Pero no solamente le habla a tu pasado, sino que te va a decir, no hay futuro. No hay futuro. El fracaso tiene una voz. Y la voz del fracaso le habla a tu pasado, a tu presente y a tu futuro. Fracasaste, por lo tanto, eres un fracasado, por lo tanto, vas a fracasar. El hecho, sin embargo, de que los discípulos siguieron a Jesús, es que el fracaso no había cancelado la promesa. Dile a la persona que está a tu lado, esto se va a poner bueno. Presten atención. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, Pedro, tú vas a ser clave en la iglesia primitiva. Pedro, tú vas a ser un líder de la iglesia primitiva. Pedro, tú vas a ser influencia en la iglesia primitiva. ¿Cuántos me están siguiendo? Y el hecho de que Pedro se vaya a pescar y todos los discípulos lo siguieran es la mayor evidencia que la promesa seguía vigente a pesar del fracaso de Pedro. Los discípulos lo seguían siguiendo. Lo que Pedro hacía, los discípulos hacían. Lo que Pedro decía, los discípulos decían. Tu fracaso no ha cancelado tus promesas. No, eso está demasiado bueno. Tu fracaso no ha cancelado tus promesas. Dios seguía teniendo la promesa intacta para Pedro. Pero él no se daba cuenta. Él no se daba cuenta. De hecho, no se daba cuenta ni siquiera dónde estaba Jesús, porque en el verso 4 dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que Él era. Cuando tú fracasas, ves todo color gris. Ves todo blanco y negro, no hay colores. Y Jesús estaba ahí, pero ellos no lo podían ver. Jesús estaba ahí, pero ellos no lo podían
reconocer. El fracaso nubla nuestra visión. Y tenemos una perspectiva equivocada. Por eso recuerden lo primero. Perspectiva. ¿Cuál es tu perspectiva frente al fracaso? ¿Es un evento o es un lugar? Algunos han hecho de ese lugar su hogar. Y están viviendo en un lugar llamado fracaso. Y no solamente han fracasado, sino que el fracaso los tiene a ellos. Pedro no podía reconocer a Jesús. Lo tenía cerca, pero no lo podía ver. Y muchas veces eso es lo que hace el fracaso en nuestras vidas, nubla nuestra visión. Verso 5, me encanta esto. Esto es demasiado importante, presten atención. Yo nunca lo había visto así. Jesús le dice, muchachos, otra versión dice, amigos, ¿tienen algo de comer? Dile a la persona que está a tu lado, ¿tienes algo de comer? ¿Qué le preguntó? ¿Tienes algo de comer? Preguntó Jesús. ¿Qué respondieron ellos? No. ¿Tienes algo de comer? No. ¿Tienes algo de comer? Porfa, una vez más la pregunta, ¿tienes algo que comer? No le preguntó si había pescado. Esta versión me encanta porque Jesús no pregunta, ¿tienen pescados? ¿O pescaron algo? Si no tienes algo que comer. Préstame atención, esto es lo que Dios me dijo. Jesús estaba preocupado por su verdadera necesidad, no por su apariencia. Sí, tengo que desempacar un poquito más. Porque el verdadero éxito no es lo que ves, sino muchas veces lo que eres. Te puedes ver bien por afuera, puedes tener éxito exterior y vivir un fracaso interior. En otras palabras, puede que tengas una gran pesca y no tengas nada que comer. Te lo voy a volver a decir. Puede que tengas una gran pesca y no tengas nada que comer. Porque por eso la pregunta no es ¿tienes una gran pesca? Es ¿tienes algo que comer? ¿Cuál es tu necesidad? Hay gente que puede estar pescando mucho y puede vivir una vida fracasada. De nada sirve una gran casa si tienes un corazón vacío. De nada sirve una gran empresa si tienes un matrimonio roto. De nada sirve un gran ministerio si tienes una familia dividida. De nada sirve una gran pesca si no tienes que comer. Y es ahí donde viene la gran pregunta. En este mundo que vive de apariencias, que vive de redes sociales, que vive de lo superficial y de lo exterior, ¿qué tipo de éxito estamos buscando? ¿Estamos buscando un éxito aparente? ¿Superficial? ¿O un verdadero éxito? Ellos podían ser los pescadores más famosos, más seguidos y más exitosos. Pero por dentro podían estar vacíos, quebrados, rotos y desahuciados. ¿Qué es éxito entonces? Jesús les quería asegurar que tengan verdadero éxito.
Jesús quería realmente suplir su verdadera necesidad. Verso 6 dice: entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Qué les dijo Jesús? Palabras más, palabras menos. Vuélvelo a intentar. Mismo lago, misma barca, misma red. Pero ahora yo te voy a dar las instrucciones. Tíralo a la derecha. Tira la red a la derecha. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Yo quiero que le digas a 2 o 3 personas: vuélvelo a intentar. Has pescado toda la noche, pero vuélvelo a intentar. Tus redes están vacías, pero vuélvelo a intentar. El bote está vacío, pero vuélvelo a intentar. Tus manos están vacías, pero vuélvelo a intentar. ¿Cuál fue la gran virtud de Pedro? Volver a tirar la red. Volver a tirar. Muchas personas en este punto ya no vuelven a tirar la red. Muchas personas en este punto bajan los brazos. Muchas personas en este punto se rinden. Pedro tenía la barca vacía, la red vacía, las manos vacías, los bolsillos vacíos, pero tenía fe. Si algo le quedaba a Pedro, era fe. Porque si volvió a tirar la red, no sé si tenía mucha o poca, pero lo que tenía, lo usó y volvió a tirar la red. Y mi pregunta no es ¿cuánta fe tienes? Mucha, poca. La pregunta es si con lo que tienes vas a volver a tirar la red. Pedro tenía fe después de no haber pescado nada. Pedro tenía fe después de haber negado a Jesús. Pedro tenía fe después del fracaso. Pedro tenía fe después de haber sido zarandeado. La pregunta es, ¿te queda fe? Vuélvelo a intentar. Con la fe que tengas, con la fe que te quede. ¿Sabes que de nada sirve tener éxito, tener la barca llena, redes llenas y manos llenas, pero sin fe? A Pedro le quedó lo más importante para volver a levantarte después de un fracaso. A pesar de todo, tenía fe. Se cumplió la oración de Jesús. Tu fe, tu vida, tu llamado van a ser zarandeados. Pero yo oro para que tu fe no falte. Y mi oración por ti, amigo, es que a pesar que la vida te está zarandeando, las circunstancias te están zarandeando, un problema te está zarandeando, a pesar de todo, te vuelvas a levantar y tu fe no falte. Dios te bendiga.